Muy buenos días, chicos. Les doy una cordial bienvenida. Vamos a trabajar en este espacio la última parte. Venimos haciendo, digamos que un proceso de los diferentes puntos. Ahorita vamos a trabajar el punto anterior que estuvimos haciendo, fue suplementos de estudios de tiempo. Ahorita vamos a trabajar los dos últimos. Vamos a continuar con el de cálculo del tiempo estándar. ¿Sí? Vamos a dar inicio en esta sesión. Entonces, bueno, esta etapa, que es la del cálculo del tiempo estándar, digamos que marca, digamos que el inicio o el origen nuevo, ¿sí?, del trabajo de oficina en cuanto al estudio de tiempos. ¿Por qué? Porque es muy probable que ustedes, como especialistas o personas que hacen este ejercicio, consideren necesario, ¿sí?, tener que apoyarse otra vez en la observación. Ustedes han visto a lo largo de este proceso que la observación es un punto indispensable. Hacer una buena observación es casi que el origen de poder hacer el análisis. Sin observación, pues no se podría hacer análisis. Entonces, es importante tener en cuenta eso y es posible que en este momento haya que volver otra vez y apoyarse de nuevo en la observación. Hay algo interesante y es que en esta parte, pues, los cálculos aritméticos o matemáticos que se requieren son cálculos sencillos. De vez en cuando una raíz sobre el resultado, efectivamente son casi las operaciones básicas. Así que esto pues es un ejercicio que se puede hacer de una manera muy sencilla, ya que el analista no requiere pues invertir mucho tiempo haciendo los complejos. Simplemente con la misma calculadora, con una simple calculadora lo puede hacer o utilizando pues, Excel. Lo que sí es necesario, ¿sí?, es tener una buena capacidad pues, en cuanto a que haya una buena consistencia en estos datos que se obtienen pues, en esta fase de observación. Digamos que eso sí es bien importante, o sea, hay que tener los criterios suficientes para poder, digamos, analizar esa consistencia, ¿sí?, de los datos que se van teniendo. Y obviamente pues hay que tener un conocimiento de las medidas a tomar, pues obviamente de cada situación, lo que se vaya a querer analizar. Entonces, bueno, el tema ahorita es que convertir una serie de tiempos, ¿sí?, que se han observado, ¿sí?, requiere básicamente una aplicación de una serie de pasos, ¿sí?, aplicar una serie de pasos en los que pues, se le va a dar importancia, digamos que a que el analista tenga una claridad, ¿sí?, al respecto pues, de la base teórica en lo que tiene que ver con cronometrar todo esto y la valoración del ritmo y los suplementos de estudio. Entonces, ahorita se viene a hacer un ejercicio donde es muy importante que se tenga claro todo eso que estuvimos viendo en las sesiones anteriores, ¿sí?, porque es el ejercicio como lo que es en sí la valoración del ritmo y lo que es lo que parte de la sesión anterior, del estudio. Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar con el análisis de la consistencia de los datos. ¿Listo? Entonces, el análisis de la consistencia, ¿sí?, de cada elemento requiere estudiar necesariamente las variaciones que se puedan percibir en todos estos tiempos que estamos observando. Las medidas que han de tomarse según los resultados de cada análisis son básicamente estos. Primero, ¿sí?, si se determina que las variaciones se deben a la naturaleza del elemento que conservan todas las lecturas, ¿sí?, es algo que está continuo, que se está dando en todos, ¿sí? Lo otro es, si se determina las variaciones no se originan por la naturaleza del elemento y la lectura anterior o posterior, donde se observa la variación con consistentes. La inconsistencia del elemento se deberá a la falta de habilidad o de desconocimiento de la tarea por parte del trabajador. En este caso, si un gran número de observaciones son consistentes, se puede eliminar las observaciones externas y solo conservar las normales. Y en este mismo caso, si no es posible distinguir entre las observaciones extremas y las normales, entonces se debe repetir todo, ¿sí?, todo el estudio otra vez, porque no hay manera de diferenciarlas. Entonces, si nosotros podemos tener, digamos que
el criterio suficiente para poder hacer esa diferencia, ¿sí?, entre las mediciones normales y las extremas, pues entonces podemos quitar las extremas para que no afecten y para que el resultado sea un resultado coherente con lo normal. Si no lo tenemos muy claro, es preferible hacer otra vez el ejercicio para que el ejercicio quede bien hecho. Entonces, aquí estamos analizando la consistencia de los datos. ¿Qué significa consistencia de los datos? Pues que los datos tengan una relación coherente conforme a lo que se está observando. Que los datos respondan a lo que se está observando, ¿no? Y a lo que se está observando con un buen ejercicio de observación, ¿sí?, donde lo que se está observando es la realidad natural del ejercicio. Bueno, por otro lado, si se determina que las variaciones que no se deben a la naturaleza del elemento, pero de todas formas que esa lectura, ya sea la posterior o la anterior, ¿sí?, haya variación, digamos que esta situación ocurre, también puede ser por errores de cronometraje, ¿listo? Y eso ya tiene que ver pues con la persona, con el especialista, ustedes mismos, o la persona que ustedes hayan colocado para hacer esta medición. Ahí hay que ser muy juiciosos de tomar estas medidas de una forma bastante ágil. Bueno, si este número de casos que se salen como del estándar, los cuales se denominan extremos, digamos que son pocos, ¿sí?, pues estos se pueden obviar, no tener en cuenta, ¿listo? Pero digamos que no es muy bueno hacerlo si ya la cantidad es grande, ¿sí? Si son unos pocos, un porcentaje pequeño, se puede hacer y digamos que no afecta, y está bien hacerlo así. Entonces, si ya son muchos, pues lo más apropiado, cada rato, ahorita en el otro punto, es volver a hacer otra vez el estudio, volver a hacer los cálculos, ¿sí?, repetirlo de nuevo y tomar de nuevo pues, las mediciones. ¿Cuántas veces hay que hacer esto? Pues lo que se requiera. Ya veces que sean necesarios, chicos. Lo importante es obtener una buena consistencia. Si hay datos consistentes, entonces ya hay un buen insumo. Mientras no hayan datos consistentes, no es sugerible continuar, sino por el contrario, repetir el ejercicio para obtener datos consistentes, porque todo el estudio va a depender de eso. Si los datos no son suficientemente consistentes, pues no es un buen ejercicio, por lo tanto los resultados que van a dar van a estar alejados de la realidad, que esa no es la idea de este estudio. Muy bien. Si no hay una causa que ustedes logren detectar, no han logrado detectar el por qué hay esa variación, ¿listo? Entonces habría que entrar a mirar ya en detalle. ¿Sí? Habría que entrar a mirar de una manera ya minuciosa cada una de ellas, ¿sí?, para poder tomar una decisión si es que usted va a eliminar las que están fuera de los rangos. Sin embargo, pues como lo mismo que vimos ahora, pues hay que tener en cuenta cuántas hay, si es un porcentaje pequeño o si es un porcentaje grande, eso cambia todo. Si el porcentaje ya es de cierto porcentaje importante, pues es preferible repetir el estudio y es preferible volver a hacerlo. Entonces miren que hay una constante en todo lo que hemos estado mirando aquí, y es que lo mejor, si hay dudas, si no estamos seguros o si el porcentaje, digamos, de estas inconsistencias que se están presentando, si valores extremos muy por encima, muy por debajo de lo que se debería dar, son ya muchos, pues entonces lo mejor es repetir el ejercicio. Y devolvemos otra vez la imagen que se hizo del proceso. Bueno, muy bien. Esto es para tenerlo pues muy en cuenta, porque básicamente esta parte del cálculo del tiempo estándar se basa en que haya buenos datos. Y en general todo estudio numérico se basa en que haya buena información. Si ustedes van a hacer un ejercicio, por ejemplo, en estadística, y en estadística ustedes quieren hacer un estudio de mercado, ¿de qué depende que el estudio de mercado dé un resultado bastante cercano a la realidad? Pues depende de la muestra. ¿Cómo así que de la muestra? Sí, claro, porque no debe ser cualquier muestra, debe ser un tipo de muestra que cumpla con lo que se denomina una muestra representativa. O sea que el comportamiento de los elementos que conforman esa muestra, ¿sí?, tenga las mismas, más o menos, proporciones de comportamiento que tienen toda la población completa.
Entonces, si se ha hecho un buen ejercicio en seleccionar la muestra con una buena estrategia, un buen método de muestreo, pues entonces hay más tranquilidad en cuanto a que los resultados que se van a obtener a partir de analizar esa muestra, pues van a ser unos resultados bastante coherentes con la realidad. Si por el contrario esa muestra fue tomada de cualquier manera, pues posiblemente los resultados que se obtengan de ese estudio van a ser lejanos de la realidad. Entonces, miren que eso pasa en todo. O sea, se hace un buen estudio siempre y cuando se dan buenos resultados, se obtienen buenos resultados, siempre y cuando el insumo, ¿sí? Los datos que se tengan sean datos bien cercanos a la realidad. Así que por eso es tan importante. Antes de hacer cualquier cosa, validar esta parte. Pero muy bien, entonces vamos a mirar algunas estrategias. Por lo menos aquí estamos viendo el cálculo del promedio por elemento. ¿Ok? Para obtener este promedio, ¿qué se requiere? Bueno, muy bien, aquí estamos viendo pues un ejemplo donde se puede evidenciar, digamos, este método. Lo que hay que hacer es sumar las lecturas que han sido consideradas como consistentes. Recuerde que es posible que se hayan eliminado algunas, las que usted determine que son inconsistentes porque están muy extremas, muy por encima o muy por debajo. Entonces es posible que usted las elimine y se quede únicamente con las consistentes. Si eran muchas, pues lo mejor es volver a repetir el estudio, la medición y quedarse con consistentes únicamente. Muy bien, entonces usted coge y suma todas estas lecturas pues, de las consistentes y entonces observa este valor. En este caso, pues nosotros estamos haciendo aquí el ejercicio de la suma. Bajando, ¿sí? 3.11. Y entonces calculamos el promedio, sencillamente. Entonces, en este caso, digamos, la lectura número 5 no es considerada como consistente. ¿Por qué no es considerada como consistente, por ejemplo? Pues aquí se puede observar, porque si ustedes observan, el número 1 es 0.3, el otro es 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3. Todas tienen 0.3 y algo más, ¿sí? 0.345, 0.335, 0.350, 0.347, 0.3, ¿sí? Entonces, pero todas son dentro del rango del 0.3, pero esta está como el 0.5, ¿sí? Entonces, pues, no es razonable esa diferencia tan grande. Algo sucedió, se hizo una mala medición o un error por parte del trabajador porque en el momento, no sé, interrumpió para hacer una cosa y volvió a dejar hacer, no sé, algo sucedió. Pero digamos que esa medición es una buena medición para tenerla en cuenta, por lo tanto no se considera consistente. ¿Listo? Entonces, solamente se tienen en cuenta pues, las lecturas consistentes. Entonces, cuando se va a hacer esta suma, que nosotros llevamos aquí, ¿sí? Pues obviamente no sería lo correcto tener en cuenta ese dato que se está considerando como inconsistente. ¿Listo? Entonces, básicamente, este no sería, ¿por qué? Porque se está teniendo en cuenta esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Pues lo que deberíamos hacer, básicamente, es sumar lo que sí es consistente. O sea, estamos hablando de todos estos valores que sí se consideran consistentes. Esos son los que tendríamos que sumar. Este no. ¿Listo? Este no habría que sumar. Eso con respecto a quiénes vamos a tener. Entonces, y aquí hacemos pues el promedio natural, el promedio que todos conocen. ¿Sí? Sumamos, hacemos la suma. En este caso, pues, observen que la suma teniendo en cuenta el inconsistente, pues será este. ¿Sí? 3.11. Pero no se te va a tener en cuenta el inconsistente, por lo tanto, esta no es la que se va a tomar para el ejercicio y se va a tomar esta. Esta sería la que se toma para el ejercicio. Y obviamente se va a dividir entre la cantidad de las muestras consistentes, de las lecturas consistentes. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas son las lecturas consistentes? Pues ahí tenemos 10 lecturas y una no es consistente, o sea que quedarían 9. Por eso se hace la sumatoria, ¿sí? Dividido entre 9. Entonces, aquí tendríamos el ejercicio haciéndolo dividido entre 9. Entonces sería la sumatoria. Sería la sumatoria 3.11. Vamos a hacerla. Permítanme un momentito, yo voy a compartir la calculadora. Vamos a hacerla. Correcto. Yo voy a hacer la suma. Sería 0.345 más
0.335 más 0.350 más 0.347 más, no voy a tener en cuenta la inconsistente, entonces más 0.345 más 0.350 más 0.349 más 0.344 más 0.345, y ya son los resultados del 3.11. Ahí ya se hace la suma únicamente de las consistentes. Ahí lo bien, 3.11. ¿Y cuántas son las consistentes? 9. Entonces, por eso se coge ese resultado y se divide. Se coge ese resultado y lo dividimos entre 9 para que nos dé como resultado, ¿sí? 0,345. Bueno, este 5, ustedes observan que la calculadora lo encierra con un paréntesis. Lo que está diciendo es que es periódico. O sea que cuando ustedes hagan esta división les va a dar 0,3455555. Se repite infinitamente el 5. Eso es lo que significa esta notación de ese paréntesis. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a dejar de compartir. Y vamos a continuar con la pantalla. Entonces, bueno, eso es lo que hay que hacer. O sea, que no es nada más ni nada menos que un promedio, como ustedes ya lo conocen, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien. De los tiempos observados a los tiempos básicos normales. ¿Qué hay que hacer en este paso? Aquí se debe considerar si ese proceso de evaluación del ritmo que ya se hizo en el anterior, ¿sí? Se determinó un factor de cadencia para cada elemento o para cada lectura. O sea, si ese paso que se hizo ya generó un factor de cadencia, esto ya sea para cada elemento, ya sea para cada lectura, ¿sí? Eso es lo que vamos a mirar ahí. Muy bien, entonces, en caso de que se haya determinado una valoración para cada elemento, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, se procede así. Para cada elemento, esta Tn es una notación de tiempo normal. ¿Sí? Tn, tiempo normal. Entonces, ese tiempo normal, ¿sí? Se va a calcular con esta fórmula. ¿Sí? Por un lado tenemos el cálculo del TE. ¿Qué es el TE? Pues el TE es, según el ejercicio que hemos hecho aquí, este TE es el tiempo promedio por elemento. ¿Listo? Es el tiempo promedio por elemento. Ese es el TE. Esto que lo hemos calculado haciendo un promedio normal. O sea, sería, en resumen, el resultado que es este 0.345. Ese sería el TE. Es 0.345. Entonces, aquí podemos ver que se reemplaza el T, 0.345. Y se multiplica por el valor atribuido sobre el valor estándar. Entonces, muy bien. Si asumimos que el trabajador tuvo, digamos, un factor equivalente a 95, recuerden que cuando el resultado es 100, quiere decir que él está completamente en lo que se espera. ¿Sí? Y si tiene mayor de 100, pues está haciéndolo mucho más rápido. Y si está por debajo de 100, está haciéndolo un poquito, bueno, depende de qué tan lejos esté del 100, y un poquito por debajo de lo que se espera. ¿Listo? Y asumimos, como es común, que el factor del ritmo estándar equivale a 100, lo que acabo de decirles. Entonces, tendremos que para un tiempo promedio de 0.345, este sería el ejercicio, este sería el cálculo que necesitamos del tiempo normal. Entonces, nuestro tiempo normal sería igual a tener este 0.345 que lo acabamos de calcular hace un momento, ¿sí? Y lo multiplicamos por esta fracción, 90 sobre 100, 95 sobre 100, donde 95 fue el ritmo del trabajo equivalente y 100 pues es el que se espera. El resultado pues, de este ejercicio nos da 0.328. Este 0.328 sería el TN, ¿sí? O sea, en otras palabras, el tiempo normal. ¿De acuerdo? Ese
sería la forma de este cálculo. Muy bien, en caso de haberse determinado una valoración para cada lectura, este que acabamos de hacer es cuando se ha hecho una valoración, pero para cada elemento, ¿sí? Esto es para cada elemento. Pero es posible que se haya hecho para cada lectura. ¿Sí? No para cada elemento, no para cada lectura. Entonces, si se ha hecho para cada lectura, entonces la manera de proceder será esta. Ahí el ejercicio se hará de esta forma. Entonces, de igual manera, el tiempo normal, ¿sí? Tn, ¿sí? Será el resultado de calcular, otra vez utilizaremos otra vez, igual que en el caso anterior, el TE, donde el TE es el tiempo promedio por elemento. ¿Listo? Este es un TE, tiempo por elemento. Esta es pues, el de elemento. Y aquí, ¿qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer? La sumatoria de los valores atribuidos en el numerador. Y eso dividirlo entre el valor estándar multiplicado por el estándar. Entonces, vamos a analizar un poquito, pues, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está haciendo aquí. Entonces, recuerden que el LC son las lecturas consistentes, ¿no? Entonces, las lecturas consistentes. Muy bien. Entonces, en esta modalidad se efectúa si ya se había procedido a calcular el promedio del elemento, si ya lo tenemos. En caso contrario, con la ayuda de una hoja de cálculo es preferible efectuar la conversión de tiempos observados a básicos o normales para cada lectura y luego determinar el promedio de esto y de igual manera se obtendrá el mismo resultado. Entonces, este ejercicio es otra manera de hacerlo. Pero básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues nosotros podríamos tener cada uno de los, digamos que cada uno de los elementos, porque recuerden que este es para cada una de las lecturas, este es para cada lectura, este es para cada lectura. Entonces, tener cada una de las lecturas y hacer el ejercicio en Excel, en una hoja de cálculo, y poder entonces hacer la sumatoria de los valores atribuidos para poder tener ese total, ¿sí? Y hacer la división con el valor estándar que se ha obtenido por el LC, como les dije hace un momento, es la lectura consistentes. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo. Si asumimos que el trabajador tuvo un factor de ritmo de trabajo equivalente al 95, igual que el ejercicio anterior, ¿listo? Y asumimos, perdón. Esta modalidad se efectúa si ya se había concedido, si ya se había procedido, ¿sí?, a calcular el promedio del elemento. Muy bien. En caso contrario, con la ayuda de una hoja de cálculo, como ya vimos hace un momento, lo acabamos de leer, entonces es preferible efectuar la conversión de tiempos observados a básico o normales para cada lectura y luego determinar el promedio de estos. De igual manera, se obtendrá el mismo resultado. Bueno, esta parte que acabo de leerles está básicamente haciendo referencia a como otra forma de hacer este mismo cálculo. Sin embargo, pues lo importante es tener los insumos para poder hacer una forma. La adición de los tiempos suplementarios, de los suplementos. Muy bien. En este paso, ¿sí?, al tiempo básico o al tiempo normal se le van a sumar unas tolerancias. Estas tolerancias por tiempos concedidos, pues que se le van a sumar, van a brindar el tiempo concedido por cada elemento. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Coger el tiempo concedido elemental, ese lo vamos a llamar TT, tiempo concedido elemental, lo vamos a llamar T sub T. ¿Listo? T sub T. Y entonces, ese tiempo T sub T se va a calcular de la siguiente manera. Sí, vamos a aplicar esta fórmula donde vamos a estar relacionando esta multiplicación, ¿sí?, de un factor de 1 más suplementos. Bueno, ese factor de 1 más suplementos es interesante porque recuerden que si ustedes matemáticamente le van a sacar un porcentaje a algo, entonces usted realmente lo que está haciendo es multiplicar por 1 más el porcentaje que le va a sumar. Entonces, más o menos esa es como la idea. Por eso el factor 1 más. Me hago entender, cuando usted está con porcentajes, y usted, por ejemplo, usted tiene una cifra cualquiera, usted tiene, no sé, 40, por decir cualquier cosa, y usted necesita sumarle el 50% a 40. Entonces, pues el 50% es 20. Pero entonces, finalmente, usted lo que va a obtener allí es 60.
Pero ¿cómo puede hacer eso? Matemáticamente, no solamente haciendo la suma de los valores como tal, sino utilizando el porcentaje. Pues entonces sería algo como esto, 40 multiplicado por 1, que es el 100%, o sea, ese 40 completo, ¿sí? Más el porcentaje que va a aumentar. Va a aumentar el 50%, pero el 50% es 0,5. O sea que en nuestras palabras tenemos 40 multiplicado por 1.5. 40 multiplicado por 1.5. ¿Listo? Entonces, eso es lo que está sucediendo aquí. Uno más los suplementos. Es como la filosofía. Ok. Si asumimos que al elemento le corresponden los suplementos del 13%, por ejemplo, entonces pues reemplazamos ahí en suplementos el 13%, que matemáticamente pues es 0,13. Y eso pues nos va a permitir obtener como ya un nuevo valor, ¿sí? Del tiempo normal, del TN, y ese nuevo valor del TN, pues digamos, es el que vamos a tener aquí a la mano. En este caso, pues ese TN, ya teniendo en cuenta estos suplementos, pues recibe el nombre, como lo vimos hace un momento, de tiempo conseguido elemental, que va a ser el TT. Entonces, este va a ser nuestro TT, el resultado de esta multiplicación. ¿Listo? O sea que ahí ya se están teniendo en cuenta un porcentaje que se le asigna, ¿sí?, a unos suplementos. Bueno, muy bien. La suavización por frecuencia del tiempo concedido total, entonces. ¿Qué se hace en este paso? Se calcula la frecuencia por operación o pieza de cada elemento. ¿Sí? O sea, cuántas veces se ejecuta el elemento para producir una pieza. Estos elementos repetitivos, por definición, se dan por lo menos una vez en cada ciclo. ¿Sí? De modo que su respectivo renglón podría ser 1 sobre 1, si se da una vez por operación, o 1 sobre 1, si se da dos veces por operación, o n sobre 1, si se dan n veces por operación. ¿Listo? N sobre 1, n veces por operación. ¿Listo? Bueno, hay unos elementos casuales que se dan y pues hay que tenerlos en cuenta, como por ejemplo cuando se trabaja con herramientas hay que ajustar las herramientas, si es un machete, si es una hacha o algo, hay que afilarlas, ¿sí? Entonces, y esto es algo que sucede con regularidad, pero pues no en cada medición. O sea, el carnicero, por ejemplo, no afila el cuchillo cada vez que va a hacer un corte o cada vez que le va a vender a una persona, y para venderle a esa persona tiene que hacer varios cortes para venderle. No necesariamente él afila cada vez que va a hacer el ejercicio, pero él lo afila en la mañana 2 veces, por ejemplo, 3 veces, y ha hecho muchas ventas en la mañana. Entonces, tiene una frecuencia, pero no tampoco que sea para cada momento que va a hacer el ejercicio, tal de hacer una venta o de hacer el corte. ¿Listo? Entonces, eh, podría ser, por ejemplo, cada 5, cada 10, cada 50, esto depende pues de la situación, el caso que sea, cada cierta cantidad de ciclos. ¿Listo? En ese caso, ¿sí?, se va a anotar en su respectivo renglón de frecuencia que se hace uno cada 5. O sea, se hace una vez ese ejercicio cada 5 ciclos, ¿no? Que es que él hace 5 ventas y cuando va a hacer el siguiente ciclo, entonces vuelve a fila para hacer las siguientes 5 ventas. Entonces aquí sería un 5. En caso de darse este elemento, por ejemplo, de afilar la herramienta, una vez cada 5 operaciones o una vez cada 10 operaciones, ¿sí? O una vez cada N cantidad de operaciones. ¿Listo? Entonces, se hace una vez cada la cantidad de operaciones o la cantidad de ciclos en la cual vuelve a repetir. ¿Listo? Ahora, este se multiplica por el tiempo concedido elemental, o sea, se multiplica por el TE, ¿sí? Se multiplica el tiempo concedido elemental por la frecuencia del elemento. ¿Listo? Que se escribirá tal como se menciona ahí con la fracción. Al producto de esta multiplicación se le denomina tiempo total concedido. ¿Listo? Tiempo total concedido. Tiempo total concedido. ¿Qué es el tiempo total concedido? Pues es hacer la multiplicación de el TT, que es el tiempo concedido elemental, ¿sí?, multiplicado por la frecuencia. ¿Listo? Es hacer esa multiplicación. Entonces, podemos decir
que el elemento que nos ha servido como ejemplo, ¿sí? Como un elemento repetitivo, que se representa 3 veces, ¿sí? Que se presenta 3 veces por cada operación, es decir, en la operación para producir cada pieza, se debe realizar 3 veces el elemento que calcularemos. Entonces, en este ejercicio, el resultado de nuestro tiempo total concedido será igual a 0.371. Ese 0.371 era nuestro tiempo concedido en la mitad. Aquí está. Este, 0.371. Entonces, escoger ese 0.371 y multiplicarlo por 3 sobre 1. Este 3 sobre 1 es porque se hace 3 veces en el principio, ¿sí? Porque es algo repetitivo. Y ahí nos da pues el resultado. Entonces depende, recuerden que esta fracción, ¿sí? Es cuántas veces se hace. Se hace 3 veces, digamos, en cada operación se hace 3 veces. ¿Listo? O no, esto se hace cada 5 operaciones se hace 1. Entonces en ese caso, como pues ya sería 1/5. Depende, pues, la situación particular del ejercicio que estemos haciendo. ¿Listo? Bueno, muy bien. El tiempo estándar o tipo. En este paso, se suman los tiempos totales concedidos para cada elemento que forme parte de una operación y se obtiene el tiempo estándar por operación. Entonces, se hace toda esta sumatoria de los TTC, ¿sí? Se hace la sumatoria de todos ellos, o sea, de los tiempos totales concedidos, se suman todos. Y esa suma de todos esos tiempos nos da el tiempo estándar como tal. ¿Listo? Entonces, supongamos que el elemento que nos ha servido como ejemplo es denominado, digamos, el elemento A, y forma parte de una serie de elementos denominados elementos A, B, C, hasta la F. Entonces, ¿qué habría que hacer allí? Pues pondríamos una sumatoria. Entonces, tendríamos que cada uno de estos elementos tiene un tiempo total concedido determinado, y lo que hacemos es sumar todos estos tiempos totales concedidos, y con eso ya llegamos al cálculo del tiempo estándar. Entonces, ¿qué sería el tiempo estándar? Pues el tiempo estándar es la sumatoria de los tiempos totales concedidos. Esto sería un ejercicio. La sumatoria de los tiempos totales concedidos. Sumarlo esto. Y ahí obtenemos como resultado el tiempo estándar. Bueno, muy bien. ¿Qué otras consideraciones debemos tener? El tiempo estándar o tipo también, tiempo tipo, ¿sí? Es el tiempo total de ejecución de una tarea al ritmo tipo. Esto sí es bien importante tener en cuenta, porque no es a un gran ritmo, ¿sí? Ni muy por encima ni muy por debajo, es al ritmo tipo, o sea, es al ritmo que se espera. Al efectuar el cálculo del tiempo, hay que considerar algunas cosas, ¿sí? ¿Cómo se asignarán los elementos contingentes? ¿Debe prorrogarse o no debe prorrogarse? Si se debe conceder el tiempo de preparación y de retiro. El factor de interferencia cuando se presente en un ciclo de trabajo estudiado. Entonces, todas estas, digamos que inquietudes hay que pues, considerarlas cuando se vaya a efectuar el cálculo pues, del tiempo estándar. Pero digamos que la formulación es la que acabamos de ver hace un momento. Y aquí ya, pues, culmina este estudio mostrando como algunas aplicaciones o para qué puede ser útil el tiempo estándar. Pero el tiempo estándar puede ser útil para un sinnúmero de cálculos, para un sinnúmero digamos que puede ser insumo para varias cosas que se pueden hacer una vez se use ese tiempo estándar. Entonces vamos a ver algo de eso. Entonces, aquí estamos, por ejemplo, ok. Muy bien, entonces, una vez se ha fijado el tiempo estándar, ¿sí? Digamos que la matemática que se va a utilizar en estas aplicaciones, pues es como ya había dicho hace rato también ahorita en el otro paso, es muy básica, pero el resultado son muy importantes, o sea, no nos dejemos llevar que porque la matemática sea muy sencilla, entonces esto no tiene importancia, no tiene una gran relevancia a pesar de que son solo operaciones de suma o multiplicación. Bueno, aquí hay un ejemplo. Supongamos que mediante un análisis de punto de equilibrio, ¿sí? Se determina que la cantidad de equilibrio, para que la actividad sea cero equivalente a 1.500 unidades mensuales,
Y mediante el cálculo de la capacidad de producción, tomando como base el tiempo estándar, determinamos que nuestra capacidad equivalente a 1.200 unidades mensuales, en este caso estamos frente a condiciones, digamos, inviables de producción. Entonces, ahí, por ejemplo, podría ser un caso. Tal como se mencionó, el cálculo de la capacidad de producción es sencillo y consiste en una regla de 3, tal como se observa en el siguiente ejemplo. Entonces, el tiempo estándar sería 1.25 minutos por unidad, ¿sí? Y se determina la cantidad de unidades que se pueden producir por día. La cantidad que se puede producir por día. Entonces, aquí tenemos, este es el tiempo estándar, ¿sí? 1.5 minutos. Y entonces, el ejercicio, ¿en qué consistiría? Entonces, aquí está la medida de 1.25 minutos. ¿Sí? Aquí tenemos la regla de 3 sencilla. Entonces, una unidad se produce en 1.25 minutos, entonces X unidades, en 60 minutos, ¿cuántas unidades se producirían? Entonces, se colocan en unidades, se coloca 60 minutos. Se hace la regla de 3, recuerden que la regla de 3 es la ley, que aquí tengo la variable, aquí tengo un dato, aquí tengo otro dato, aquí tengo el otro. Entonces, escoger, multiplicar los dos que están en diagonal y dividirlo entre lo opuesto. Entonces, sería básicamente 1 por 60 dividido entre 1.25. Siempre los dos en diagonal multiplicados dividido entre el contrario. Esa sería la regla de 3. Y pues eso nos daría que X es 48 unidades por hora. Sería el resultado de esta. Entonces ahí ya tenemos cuántas unidades se están realizando por hora. Y esa es una manera, digamos, de poder nosotros saber esa cantidad de producción por hora, conociendo el tiempo estándar. ¿Listo? Muy bien. Ahora, si tenemos en cuenta que cada turno trabaja, por ejemplo, 8 horas, ¿sí? Y que un día laboral, digamos, de la compañía se trabaja en 3 turnos, o sea que estamos hablando de 8 por 3, 24, o sea que es una empresa que no se detiene, una empresa que trabaja 24 horas continuas, ¿sí? Entonces, los cálculos de la capacidad de producción diaria, ¿cuáles serían? Pues entonces, sería tener en cuenta esto, muchachos, ¿sí? Las unidades, ¿cuáles serían las unidades por día? Pues las unidades por hora, que ya la tenemos, ¿sí? Aquí tenemos las unidades por hora. Esto calculamos las unidades por hora. Entonces, aquí colocamos las unidades por hora, ¿sí? Y después necesitamos pasar eso a turno. Entonces, claro, yo hago, esto llaman factores de conversión, todos estos. Entonces yo coloco una multiplicación, es un fraccionario, multiplico por un fraccionario, y coloco tanto arriba como abajo elementos equivalentes, pero con una salvedad. Y es que tengo que colocar en la posición correcta de acuerdo a lo que yo necesito simplificar. Por ejemplo, yo necesito que esto me vaya quedando en turnos, no en horas. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Colocar horas arriba. ¿Para qué? Yo debo colocar horas arriba para que horas se quede ahí con horas. Si yo lo hubiera colocado al contrario, un turno arriba y 8 horas abajo, pues no se podrían simplificar. ¿Sí? Entonces, ya estando colocado de esta manera, el turno quedó abajo. Entonces, yo sé que un día en 24 horas tiene 3 turnos. Entonces, ¿dónde colocaría un día y dónde colocaría 3 turnos? Pues obviamente tengo, como turno está abajo, tengo que colocar este fraccionario, ¿sí? Con turnos arriba. ¿Para qué? Pues para que turno se elimine con turno. ¿Sí? Al nosotros hacer eso, pues nos queda, ¿qué unidades? Nos queda, ¿sí? 48 unidades por día. ¿Listo? 48 unidades por día. Entonces, estos son factores de conversión y se utilizan pues para nosotros dar, digamos, que unos cálculos un poco más elaborados de cuántas son las unidades que se hacen por día. Ahora, supongan que se necesita calcular las unidades por un mes normal. Un mes normal son 30 días porque están pensando para domingos ni festivos. Entonces, pues, ¿qué habría que hacer? Una nueva multiplicación donde yo necesito colocar arriba 30 días, es equivalente a un mes. Y ahí se simplificaría día con día y entonces sería unidades por mes. Sería el resultado. Habría que multiplicar entonces 48 multiplicado por 8, multiplicado por 3 y eso dividido entre 1 por 1 por 1 y lo que de eso. Entonces básicamente sería 8 multiplicado por 8 multiplicado por 3 y eso sería ¿en qué unidades? Unidades por mes. Esa sería la producción mensual de esa empresa. Si nosotros lo quisiéramos por mes. ¿Listo? Un ejercicio
en ese caso. Bueno, muy bien. Por ejemplo, otra situación. Se quiere determinar un plazo de entrega. Muy bien, entonces vamos a mirar una aplicación de este tipo. Entonces, por ejemplo, la competitividad por tiempo, el cumplimiento con los tiempos de entrega, pues es supremamente importante en una organización. ¿Sí? Esto debe tenerse muy en cuenta. Normalmente siempre se tratan de minimizar todos estos tiempos, ¿sí? Para causar un mejor impacto de sus clientes, pero hay que cumplir. Entonces, pues se requiere tener claro eso, poder fijar unos plazos que sean lo menores posibles, pero que se puedan cumplir. Entonces, la fijación de estos plazos de entrega dependen de muchas cosas. ¿Listo? Algunos son externos, otros son internos o intrínsecos a la elaboración del producto o si es un servicio, pues a la prestación del servicio. ¿Listo? Para el cálculo de este factor, se toma como base el tiempo estándar o el tiempo tipo. Recuerden que recibe ambos nombres, tiempo estándar o tiempo tipo. Y se hace de esta forma. Vamos a ver un ejemplo donde se realiza. Entonces, tenemos un pedido de 25.000 unidades. 25.000 unidades. Entonces, si el tiempo estándar que tenemos para este ejercicio es 1.25 minutos. ¿Listo? Y los cálculos pues, empleados en la determinación de la capacidad de producción diaria, digamos, muestra que son 1.152 unidades por día. 1.152 unidades por día. Y eso es lo que acabamos de calcular hace un momento acá, este de acá. ¿Sí? Cantidad de unidades por día. 152 unidades por día. Entonces, ¿cómo sería el plazo de entrega? Entonces, el plazo de entrega básicamente sería la cantidad de unidades, en este caso es 25.000 unidades, y lo vamos a dividir entre cuántas unidades nosotros producimos por día. Nosotros producimos por día 1.152 unidades. Eso nos da como resultado 21.5 días. Y ustedes dirán, profe, ¿pero qué pasó con las unidades? Pues simplemente se eliminaron. Nosotros tenemos, digamos que arriba, 25.000, eso es unidades por día. Bueno, tenemos 25.000. Bueno, sí, me están diciendo que son 25.000 unidades. Entonces tenemos unidades. ¿Listo? Vamos a colocarle aquí en sobre 1. Y acá en el denominador tenemos unidades por día. Hacemos la famosa ley de oreja. Entonces nos queda unidades multiplicado por día. Eso dividido entre unidades. Entonces se simplifica unidad por unidad, me queda día. Entonces, en total, esto se va a tardar 21.7 días. Sería el cálculo para realizar. Entonces, sería 21.7 días para poder hacer esa entrega. O por lo menos para tener los insumos para poder hacer la entrega. Muy bien. Las compañías, pues, para mantener estos índices de cumplimiento de tiempo, lo cual es muy importante, pues, que los puedan sostener. Entonces, digamos que hace este tipo de cálculos y normalmente siempre se hace un cálculo como de un pequeño colchón adicional por si cualquier eventualidad sucediera, no se vaya a ver afectado, digamos, el cumplimiento del cliente. Entonces, es posible que suceda algo, es posible que la máquina falle, es posible que me toque que cambiar de una máquina a otra, bueno, alguna cosa, es posible que hubo un corte de energía, lo que sea. Sucedió algo y eso hizo que no se pudiera cumplir a cabalidad, porque estos cálculos son sin parar, o sea, estos cálculos son perfectos, todos sincronizados perfectamente, no funcionando rapidísimo, no funcionando lento tampoco, funcionando al ritmo natural, pero sin parar, constante, sin detenerse nunca. Entonces, allí da este resultado. Pero pasan situaciones no previstas y pues obviamente hay que tener en cuenta eso porque como eso puede suceder, no hay quien se le puede quedar mal al cliente. Entonces, normalmente se colocan unos tiempos de más. ¿Listo? Entonces, aquí se dice pues que normalmente del 5 al 15%. Eso depende. ¿De qué depende? Depende de la situación.
Porque si usted está en un lugar donde hay muchos cortes de energía eléctrica, pues muy posiblemente este porcentaje para usted puede ser pues, un 20%, ¿sí? Un poco más. O si usted está trabajando con máquinas, pero estas máquinas están ya presentando fallas de manera continuada, ¿listo? Y no hay manera de solucionarlo, sino que se le traen los repuestos y todo, pero están, hay que cambiar de máquinas. Entonces, cambien de máquinas, hay que trabajar con estas. Entonces, pues es posible que todo eso, que con alguna frecuencia, ¿sí? Cada día, cada 2 días, está fallando y entonces, pues eso va a retrasar un poco la operación. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, muchachos, porque la idea es que este margen o este colchón de tranquilidad se pueda dar, pero ajustado a lo que sucede en cada caso, ¿no? No hay que dar un montón de colchón sin necesidad. Entre otras cosas, porque me va a tardar más para cumplirle al cliente y al cliente no le gusta el cliente quiere que le cuanto antes. Pero tampoco puedo decirle al cliente, lo voy a cumplir mañana. Y resulta que ras con ras, porque si pasa algo, lo va a quedar mal y otra vez estamos mal. Entonces hay que ser muy equilibrado. Entonces, por ejemplo, digamos que hubo unos imprevistos y estos imprevistos significaron el 6.5%. Entonces, ¿cuál sería el plazo de entrega? Nosotros dijimos que el plazo de entrega básico, si nada sucede, ¿sí? El que calculamos aquí sería 21.7. ¿Sí? Pero resulta que estamos colocando con imprevistos que sucedieron del 6.5. Entonces, ¿qué se hace? Lo mismo que les dije hace rato, ¿sí? Que uno lo que hace es multiplicar por un factor que es 1 más y lo que quiera aumentarlo. Es un porcentaje. En este caso es el 6.5%. 6.5%. Matemáticamente hablando, eso es 1 más 0.065. O sea que eso sería como 1.065. Y por eso se ha colocado aquí este 1.065. Entonces, ahí ya se está sumando el 65%. Y ahí nos dice que se va a crecer entonces a 23.1 días. ¿Listo? Eso es, digamos, para poder hacer ese cálculo de acuerdo pues, a un porcentaje de imprevisto que se presente o que se quiera prever. Bueno, muy bien. Hoy todo esto hay que redondearlo, ¿no? Yo no puedo hablar de 13. No es que no se pueda, sí se puede, pero no es lo sugerible. No se puede, no se debe hablar de 13, de 23 días, de 13.5. Sí, lo mejor es días completos. Entonces, si yo tengo un cálculo que me da que eso lo termino hoy a mediodía, pues entonces yo debo decir que cuento con él el día de mañana. ¿Listo? El día de mañana. O sea, me tardo 23.1 días, entonces me tardo 24. En 24 días lo tengo. La parte que tiene que ver con el control de la mano de obra, ¿sí? Digamos que para mantener estos niveles de productividad, normalmente se hacen evaluaciones del ritmo de trabajo y eso es algo pues, que es bastante común, ¿sí? Y esto se hace haciendo una comparación de la producción real y de la producción estándar. Entonces, ya tenemos una producción estándar ya calculada y entonces vamos a hacer la medición de la producción real. ¿Cuánto está produciendo? ¿Para si está por encima o por debajo de lo que la producción estándar que ya tiene previsto? También hay otras estrategias, esta es muy sugerible, ¿sí? Y es la de la motivación. Y cuando una persona tiene motivación, trabaja más rápido, trabaja con mayor gusto, se equivoca menos, las cosas quedan con mejor calidad. Entonces, lo preferible es utilizar la motivación. Entonces, algunas empresas utilizan este elemento de la motivación para incentivar pues, el trabajo en sus colaboradores y esto normalmente ayuda mucho, ¿listo? Muy bien. Vamos a hacer este ejemplo. Vamos a suponer que hay una producción real en un día laboral que fue 990 unidades. Fueron 990 unidades. Esa fue la medición real. ¿Listo? Pero resulta que el tiempo estándar es 1.25 minutos. Estándar. Por cada unidad. ¿Listo? Entonces, por cada unidad. Ok, entonces para determinar la capacidad de producción diaria, ¿listo? Se producen 1.152 unidades. Eso, esta en 1.152 unidades ya lo habíamos hecho
acá atrás. Aquí, este. Sí, ya teníamos el cálculo de que se habían hecho 1.152 unidades de producción por día. Entonces, ya tenemos ese dato. ¿Sí? 1.152 unidades por día. Entonces, si yo quiero medir esa eficiencia, entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Sí? Coloco acá la esperada, o sea, la estándar, la que ya tengo previamente calculada, con la que es la que voy a comparar. Sí, esa va en el denominador. Y la real, que es la que acabo de medir en este momento, va en el numerador. ¿Listo? Entonces, hacemos el ejercicio, me da, entonces, están 990 en el numerador, ¿sí? Y en el denominador, 1.152, que son las que se espera que sean el día, multiplicado por 100, y eso me da 85.93. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiero decir, debería dar el 100. El 100% quiere decir que estoy en lo que se espera. Pero estamos en el 85.93%. Quiere decir que queda sobre un incentivo porque estamos por debajo de lo que se espera. Teniendo en cuenta, muchachos, que este tiempo que se espera o esta producción esperada es una producción, ¿sí?, que ha sido hecha o calculada con el tiempo estándar. Y se supone que el tiempo estándar o el tiempo tipo es el tiempo normal, el tiempo trabajando a un ritmo, a una buena cadencia de trabajo, no muy rápido, no muy lento, a la que debe ser. Aquí normalmente por eso es tan delicado, porque es que se vuelve muy sensible, los decimales se vuelven muy sensibles, muchachos. Y aquí yo aprovecho este ejemplo para mostrarles la sensibilidad que implica decimales. Les voy a mostrar por qué. Resulta que nosotros hicimos el ejercicio de 1.25 minutos por día, ¿no? ¿Listo? El tiempo estándar, 1.25 minutos por día. 1.25. ¿Listo? 1.25. Pero resulta, muchachos, que ese 1.25 minutos, minutos por unidad. Pero resulta que, ¿qué sucede si nosotros a la hora de hacer las mediciones, resulta que 1.25 minutos viene a ser como un minuto, y ya les digo, con eso me voy a hacer los minutos. Un minuto 25. Ok, y 60 minutos. Listo, entonces eso viene a ser 1 minuto 12 segundos. 1 minuto 12 segundos. Listo, 1 minuto 12 segundos. Eso es 1.25 minutos. 1.25 minutos es 1 minuto 12 segundos. Pero ¿qué tal que la medición no, o sea, yo a la hora de hacerla me hubiera dado 1 minuto, pero no me hubiera dado 12 segundos, me hubiera dado, no sé, 19 segundos, 18 segundos, no, 18 segundos. Entonces, allí, ¿cuánto sería? Entonces sería 1 más 18 segundos, sería 18 sobre 60. ¿Sí? 18 sobre 60 y eso me da 1.3. Entonces eso me da 1.3. 1.3. Uno dice, no, pues es lo mismo. De hecho, 2.25 se aproxima a 1.3. ¿Sí? O si hubiéramos tenido aquí con 9, simplemente para hacer el ejercicio. Si hubiéramos tenido ahí con 9, nos da como resultado 1.316, por ejemplo, 1.316 en el 6 periódico. Por ejemplo, simplemente estoy haciendo un supuesto para que miremos la sensibilidad. Entonces, ¿cuántos segundos hay de diferencia? ¿Sí? Estamos hablando que hay la diferencia entre 19 menos 12. ¿Listo? Entonces son 7 segundos. Eso es más o menos el resultado. Pero ¿qué pasa cuando vamos a hacer los cálculos de cuántas unidades, digamos, por mes, por decir algo? Entonces, estamos hablando de 1.316. Vamos a hacerlo acá, muchachos.
Vamos a hacerlo aquí. 1.316. Entonces, bien. Y entonces, ¿qué serían? Sería entonces 1.316, pero ¿listo? Aquí tendríamos X, aquí tendríamos 60 minutos. Aquí el resultado sería entonces 1 por 60 dividido entre 1.316. ¿Listo? ¿Puede hacer una calculadora? 1.316. Eso me da, perdón, me equivoqué. 1 por 60 es 60 dividido entre 1.31 y el 6 es periodo. Esa división me da entonces 45.569, entonces 45.57 vamos a aproximar unidades por día. ¿Listo? Normalmente yo siempre ahí tengo que aproximar. No aproximar, yo podría aproximar por exceso o podría aproximar por defecto. ¿Sí? Entonces, como estamos hablando del día completo, o sea, todo el proceso de un día, pues aproximémoslo, vamos a 46 unidades. De hecho, no se completó la última, entonces realmente elaboradas quedaron 45 unidades. ¿Listo? Entonces, 45 unidades. 45 unidades. Y entonces aquí haríamos este mismo ejercicio, pero aquí ya no sería 48, sino 45. ¿Listo? Sería 45. Entonces el resultado de esto sería 45 multiplicado por 8, multiplicado por 3, y eso nos da como resultado 1080 unidades por día. Y digamos si fuera al mes, como yo les había dicho hace un rato, entonces yo te diría que 30 días equivalen a un mes. Entonces se va día con día, entonces esto básicamente por 30. Entonces ahí tendríamos que la cantidad de unidades por mes sería 32.400 unidades por mes. Y si lo hacemos por el lado que ya teníamos antes, por el de las 48, entonces tenemos 48 por 8 por 3 y por 30 también, entonces tendríamos 34.560. Esto, 34.560. Y 34.560 comparada con 32.400, ¿sí? Hay una diferencia de 2.160 unidades. Estamos hablando de que 2.160 unidades variaron en el cálculo de la producción del mes por unos segundos en la medición del tiempo estándar. Entonces, con esto, ¿qué quiero decirles, muchachos? Que la medición del tiempo estándar es delicada. Es delicada. O sea, 2.160 son muchas unidades, ¿sí? Que puede haber de diferencia en el cálculo mensual. Entonces, esas 2.160, pues digamos que la idea es minimizar el error lo máximo posible. ¿Y eso cómo se hace? Pues haciendo un muy buen ejercicio de medición del tiempo estándar. Entonces, básicamente, lo que quiero mostrarles es cómo varió, qué tanto varió, solamente por haber hecho un pequeño ajuste acá, un pequeño ajuste donde ya no me tardaba de 1.25 minutos, sino que me tardaba un poquito, en este caso un poquito más, ¿sí? Ya no 1.25 minutos, sino 1.316 minutos. Sí, 1 minuto 12 segundos a 1 minuto 19 segundos. Entonces, con esos segunditos que varió la medición, en un mes estamos hablando de una diferencia ya bastante notoria, de 2.160. ¿Listo? Entonces, bueno, eso lo quiero dejar allí para que lo tengan en cuenta.
y digamos, evidencien lo sensible que es esta medición, hacerla muy bien hecha. Bueno, muy bien. Habiendo hecho esta parte, aquí estamos obteniendo entonces nuestro porcentaje de eficiencia, hace un ratito. Pues sabemos que este porcentaje de eficiencia no es el 100, que es el que debería ser, o sea que hay que mejorar. ¿Listo? Bueno, muy bien. Por ejemplo, otro tipo de aplicación. ¿Para qué se puede aplicar este tiempo estándar? Por ejemplo, en el cálculo del costo de mano de obra. Entonces, miremos. El costo de la mano de obra, ¿sí?, como componente al costo total de fabricación, es un factor de suma importancia que afecta al producto y obviamente por consecuencia la permanencia de la organización en determinado mercado. ¿Sí? Si la mano de obra está muy costosa, pues se va a vender a un mejor precio, que ya no voy a vender. Su cálculo se ve determinado por dos factores. El primero es el tiempo estándar, el tiempo tipo, y el segundo es el valor minuto. Entonces, aquí básicamente no vamos a hacer modificaciones del valor minuto, sino que vamos a tratar de concentrarnos en cómo el tiempo estándar es una herramienta para poder hacer este cálculo. Entonces, es un cálculo sencillo y aquí se va a detallar. ¿Listo? Entonces, tenemos 20 personas. ¿Sí? Tenemos 20 personas. ¿Cuántos días se trabajan al mes? No se trabajan todos los días, sino que se trabajan 24 días. ¿Listo? 24 días de cada mes. Un día, ¿cuántos turnos tiene? Solo tiene un turno, las 8 horas. ¿Cuántos minutos dura cada turno? 480 minutos. ¿Cuántas horas extras se van a trabajar? Van a trabajar 40 horas extras, que en minutos son 2.400 minutos. ¿Va a haber algún ausentismo? Entonces, sí, un ausentismo en horas, van a ser 32 horas de ausentismo, que equivalen a 1.920 minutos. Y se hace un cálculo para el total del salario, ¿sí?, que sería 824.000, y los egresos 18.854.000. Entonces, esta es una información, digamos, con la que se cuenta. Lo primero que se debe considerar, ¿sí?, es el cálculo del minuto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el cálculo del minuto? O sea, ¿por cuánto vale un minuto? Entonces, es todos los egresos divididos por el tiempo total laborado. ¿Listo? Entonces, todos los egresos divididos por el tiempo total laborado. Sin embargo, el tiempo total laborado, hay que hacer un proceso previo para calcularlo. ¿Sí? El tiempo total laborado, esto que va aquí en el denominador, el tiempo total laborado, pues se calcula de esta forma aquí. ¿Listo? Entonces, es el número de personas y por varios factores de conversión. ¿Listo? Aquí se va días con días, se va turno con turno, ¿sí? Y aquí sale quedando número de personas minutos por mes. Muy bien. Hacemos la multiplicación del número de personas por la cantidad de días en el mes, por la cantidad de turnos al día, por la cantidad de minutos en el turno, ¿sí? Y aquí se suma, ¿sí? Allí en este caso se estaría sumando las horas extras, ¿sí?, la suma de horas extras, y se estaría haciendo la resta del ausentismo. Como todo eso está en minutos, entonces pues las horas extras en minutos y la ausentismo en minutos. ¿Listo? Y esto se hizo el ejercicio para que quedara aquí también en minutos. Quedó en minutos también el ejercicio. ¿Listo? Entonces sería el número de personas, pues 20, nosotros lo tenemos aquí, 20 personas, está 20, ¿sí? Los días por mes, pues aquí los días por mes son 24, días por mes 24. Los turnos por día, los turnos por día son un turno cada día, turno por día 1. Los minutos por turno, entonces, ¿cuántos minutos tiene cada turno? 480. ¿Sí? Las horas extras de minutos y el ausentismo de minutos. ¿Sí? Eso me da estos resultados. Entonces, ahí ya calculamos el tiempo total laborado. O sea, que aquí calculamos lo que va en el denominador. Faltan egresos para dividir ese valor. Entonces, ¿cuáles son los egresos? Pues los que están dando son 18.854.000. Entonces sería coger esos 18.854.000 y dividirlos
entre los 230.880, que fue el resultado del tiempo total laborado, ¿sí? Y me da un resultado de 81.66. O sea que ese es el valor del minuto. ¿Listo? Ese es el valor del minuto. Entonces, este cálculo, ¿sí?, me proporciona de entrada el valor del minuto. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Sí? El siguiente paso es determinar el costo de la mano de obra por unidad, ¿sí?, teniendo en cuenta el tiempo estándar. Pues para este ejemplo vamos a utilizar el que hemos estado trabajando, que es 1.25 minutos por unidad. Entonces, ¿cuál sería? Sería el tiempo estándar, que es el que hemos estado utilizando, ¿sí?, y el valor por minuto que lo hemos acabado de calcular ahorita, 81.26. Entonces, 81.26 se va minutos con minutos. Entonces, el resultado de esa multiplicación ya 81.26, me lo valido en la calculadora. Se me equivoco, que sería aquí 81.6 multiplicado por 1.25. Tengo un error, me disculpan, por favor. Tengo un error. Aquí debe ser, bueno, de hecho, si me permiten, sería más o menos así. Y aquí sería más vale 102. Entonces, ese es el valor por minuto. 102. Sería el valor. Listo. Entonces ahí ya entraríamos a hacer el cálculo. Entonces, el siguiente paso, ¿en qué consiste? ¿Sí? En determinar el costo de la mano de obra, ¿listo? Por unidad. Aquí se tiene en cuenta el tiempo estándar, ¿listo? Y ahí, ¿qué sería? Obviamente se va a tener en cuenta lo que hemos estado trabajando, que es 1.25, ¿sí?, minutos. Sí, lo seguimos teniendo en cuenta. Se lo seguimos teniendo en cuenta. Y el cálculo, pues, ¿cuál sería? Sería el tiempo estándar, ¿sí?, los 1.25 minutos. Y lo multiplicamos, no, ya no por el 81.6, ahí les pido excusas que me equivoqué, y sería por 102. Sería 3 por 102. Sería por 102. 102. Entonces ahí estaríamos hablando de decir 102 multiplicado por 1.25. Estaríamos hablando de 127.5. 127.5. Después hay una corrección porque tuve un error en el otro. No vale lo escribo ahí encima. 127.5. Ok. Entonces ahí entraríamos a hacer ya la corrección. Con esto se ha determinado el valor de la mano de obra. Listo, y este obviamente es un componente muy importante que se requiere. Bueno,
Entonces, estas son algunas de las diferentes aplicaciones que se pueden tener. Entonces, ¿qué aplicaciones vimos? Por un lado, el costo de la mano de obra, por ejemplo, también el control de la mano de obra, también vimos determinar plazos de entrega, ¿sí? Y cálculo de la capacidad de producción. ¿Listo? Esos son los ejemplos que estuvimos viendo. Entonces, con esto, pues, hemos logrado terminar ya por completo nuestra sección, pues, del estudio de trabajo y, pues, digamos que ya tener todo el conocimiento completo, por lo menos de forma un poco detallada, porque no es que se haya ido pues, a los detalles minuciosos, pero digamos que ya tenemos cómo se hace un estudio de tiempos con todos esos elementos. Bueno, Dios les bendiga. Vamos entonces a terminar ya con esta parte. Que tengan un buen resto de día, chicos, y espero que les sea